Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado Ojo, el remordimiento puede matar. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. El remordimiento lo da el pecado por debilidad en sentimiento de culpa, casi insuperable, y es conocido en la conciencia. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles sus razonamientos. Mira, dice este verso que la conciencia es la que muestra en los hombres la ley, o sea, la justicia, es la que nos da testimonio del bien, de lo bueno, pero también sabe el mal y acusa los razonamientos de las personas cuando obran en pecado, porque es que el vivir apartado de Dios hace que los hombres se justifiquen en sus obras, y nosotros sabemos como cristianos que el único que justifica es Dios. Escrito está en Génesis capítulo 42, verso 21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Mira, aquí dice que los pecados que se hacen contra nuestro prójimo verdaderamente son conocidos. ¿Por qué? Porque por la misma conciencia que nos da el saber el bien y el mal. Porque cuando nos damos cuenta que pecamos contra alguien, porque vemos en esas personas la angustia. Nosotros sabemos que el pecado, las ofensas, producen malestar, y eso es visible a los ojos del que está ofendiendo. Y lo normal que pasa en los problemas es que siempre la persona que está ofendida va a pedir derecho de la manera en que están cometiendo un error contra ella. Va a pedir acuerdo. Pero el remordimiento en las personas hace que la gente se haga de oídos sordos. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo en este verso. A conciencia, dice él, yo sé que en mi carne no mora el bien. Yo sé que en mi carne está el mal. Escúchalo bien, porque esto nos sucede a todos.
Dice, porque el querer el bien está en mí. O sea, el querer el bien en todos los hombres de la tierra está en el espíritu, que es racional, que es consciente y que es entendido. Dice, pero no el hacerlo. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y Dios condenó el pecado en la carne, el hombre por su espíritu entiende el bien, pero no tiene el poder de hacerlo, porque el mal prevalece en las obras de los hombres. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versos 7 y 12. Su conciencia, siendo débil, se contamina pecando contra los hermanos. Mira, a causa del pecado, la conciencia de los seres humanos se ha debilitado, porque el mismo pecado la debilita. De allí que los seres humanos vivan en unos tiempos haciendo el bien y en otros tiempos haciendo el mal. Pero como decía el apóstol Pablo, pero definitivamente al hacer el bien para una persona que está sin Dios es imposible. Siempre va a estar la mezcla entre el bien y el mal. Y esa conciencia débil hace que esos corazones de los hombres se contaminen pecando contra su prójimo. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira, ya por una conciencia débil, dice aquí que los hombres perdieron toda sensibilidad en ella. O sea, ya como que no tienen en cuenta el pecado, ya como que no les interesa mucho el bien. Y dice que se entregaron a la lascivia. ¿Por qué menciona aquí la lascivia en el remordimiento? Porque es uno de los pecados que más se practica en el adulterio, en todo lo que tenga que ver con el libertinaje sexual, el homosexualismo, el lesbianismo. Y dice el Señor que el remordimiento obra avidez en toda clase de impureza. Escrito está en el libro de Esdras capítulo 9 verso 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestro delito han crecido hasta el cielo. Mira, la misma debilidad de la conciencia ha llevado a que los hombres pequen por todo y en todo, hasta el extremo de tener gran cantidad, el peso de gran cantidad de pecados sobre sus corazones. Y dice aquí de un hombre refiriéndose a Dios, dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, confundido, porque pues se reconoce el bien, pero no se tiene el poder de hacerlo. Y esto hace a veces que las personas se avergüencen y también que no levanten el rostro a Dios, porque piensan, se consideran muy malos, y en esa cantidad de pecados piensan que Dios no los va a perdonar. Escúchalo bien, porque esto es importante. Hay personas que se les predica el evangelio, pero que se consideran tan malos que tienen presente en su corazón que Dios no los quiere perdonar. Escrito está en Tito capítulo 1 verso 15. Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mira, la debilidad de la conciencia y la falta de Dios en las personas hace que la misma incredulidad vuelva a los hombres corrompidos. Dice ya una conciencia corrompida
para esa conciencia nada le es pura, pues su mente y su conciencia están corrompidas en el pecado. Mira, dice, escrito está en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 2, por la hipocresía de mentirosos tienen cauterizada la conciencia. Mira, una conciencia debilitada ya hace a la persona hipócrita, la hace mentirosa. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada, que quiere decir está quemada, está insensible. Escrito está en el Evangelio de San Mateo capítulo 27 del verso 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Mira, ¿qué hace ya una conciencia corrompida, mentirosa, hipócrita, insensible? Hace lo que hizo Judas aquí. Dice que él había entregado a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, pero viendo que lo iban a condenar y en remordimiento devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que le habían dado, diciendo y reconociendo su pecado. ¿Y qué hizo el remordimiento? Que salió y se ahorcó. Mira, lo llevó al suicidio. Por eso la única oportunidad para el remordimiento es que verdaderamente atendamos la voz de Dios. Escrito está en el libro de los Hechos capítulo 24 verso 25. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mira, aquí dice que Pablo compartía el evangelio acerca de la justicia y del dominio propio para vencer en la conciencia el mal y de los juicios venideros de Dios. Y Félix, que lo escuchaba, se espantó y dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque esa es la esperanza. Esa es la esperanza, que en vez de remordimiento verdaderamente debe de haber arrepentimiento. Que haya en las personas la manera de querer, de ser malos y aceptar una buena relación con Dios. Nunca olvides, el remordimiento cauteriza la conciencia, la vuelve insensible y lleva a las personas al homicidio. Que el Señor te bendiga. Amén, amén y amén. Aleluya.